La información que le acaba de presentar nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos sirve de contexto para la charla que tendremos en este instante con Jonathan Ávila, quien es el coordinador del eje temático de desaparición de la CEPAD. Él también estuvo presente en esta conferencia de prensa. Jonathan, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Jonathan, ¿cuál es el legado del gobernador Enrique Alfaro? ¿Cómo le recordaremos este sexenio? Claro, pues justo como decían ahora las familias en este breve recuento, pero también durante esta mañana en la rueda de prensa, pues finalmente el legado de Enrique Alfaro es el del sexenio de la desaparición. Es un sexenio en donde la cifra de personas desaparecidas se triplicó, en donde se cerró el diálogo real con las familias, como decía la señora Refugio Torres. Se pusieron diversos bloques para que hubiera división, hubiera diferencias entre los colectivos en lugar de acercarlos, dialogar. No se escuchó a las familias ni sus necesidades, y al contrario, cuando se dijo que se iba a hablar con la verdad, que se iba a revertir la cifra de la desaparición, que se iba a localizar a más personas, pues realmente lo que sucedió es que no se dio respuesta a esas familias con las que el gobernador solo se reunió 2 veces durante todo su gobierno. Recordarán quizás la audiencia que al inicio fue un evento en el Hospicio Cabañas en donde presentó leyes de desaparición, y esa fue la última vez que las familias vieron a Enrique Alfaro. Entonces es un legado lamentable en donde además no se reconoció que existía una crisis forense, no se actuó en consecuencia de ello, siempre se negó, y pues hasta la fecha lo que tenemos son miles de personas fallecidas sin identificar. Registros a los que hemos tenido acceso hablan de hasta más de 9,000. Entonces es un legado triste, lamentable, y que se nutre ya de por sí con una actitud soberbia y de falta de escucha a las familias. Jonathan, la pregunta es, ¿y por qué este actuar del mandatario? Claro, la audiencia va a decir, no, pues pregúntale al gobernador, pero sí le hemos preguntado a él y él lo niega. Él habla de que pues algunas desapariciones, algunos jóvenes se van por cuenta propia, pero entonces te pregunto a ti, ¿qué análisis hacen? O sea, ¿por qué? Yo creo que al final como decía, es una perspectiva soberbia y orgullosa, y también creo que muy propia de otros esquemas políticos y partidistas, de creer que el gobierno lo sabe todo, que la acción que se está llevando a cabo es la correcta, que sin escuchar a la ciudadanía. Y creo que lo que nos han enseñado precisamente las familias, a los colectivos, a medios de comunicación, a quienes les hemos acompañado, es que los conocimientos que ellas tienen, este diálogo que debería de haber, tiene un sentido político de que justo parte de sus necesidades y de sus conocimientos. Y yo creo que esta actitud soberbia de decir lo que ya estamos haciendo es lo correcto y no necesitamos escucharlas, es lo que ha llevado precisamente a que haya un incremento en estas cifras lamentables de crisis forense, de crisis de desaparición y del tema de la violencia en general que se conecta. Y además un discurso que, al tratar de desvincular precisamente la responsabilidad del Estado, criminaliza y estigmatiza a las personas desaparecidas, reprime a los familiares que hacen protestas en las calles, se pintan las fichas como vemos ahora en la imagen que se comparte, esas fichas que ponen cada semana los colectivos en las calles, luego son quitadas por policías o por personal administrativo después de la orden de las autoridades, tanto estatales o municipales. Entonces, yo creo que esa soberbia y esa cerrazón que al final se ha ido diluyendo da paso a que cualquier funcionario público actúe de esa manera cerrada e incluso regañona hacia las familias, ¿no? Como luego se ha hecho como alusión a que Alfaro regaña en general a las personas. De esta manera también luego actúan incluso ministerios públicos o asesores jurídicos de las instituciones. Jonathan, justo, a ver, de un poquito lo que estás señalando. ¿Qué se espera de la siguiente administración con Pablo Lemus? Ya anunció que va a crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, si mal no estoy con el nombre, pero además tú hablabas de las fichas. Él fue 2 veces alcalde en Zapopan, una vez en Guadalajara, y pues mandaba retirar estas fichas. ¿Qué podemos esperar entonces? Sí, aquí lo importante es que haya una sensibilidad por parte de todas y todos los funcionarios públicos,
Y a mí me parece extraño, precisamente ahora que haces mención a las alcaldías de Lemus, a las administraciones, que él siempre negaba que se retiraran, pero siempre se retiraban por parte de los funcionarios. Entonces ahí cuál era la orden, ¿no? Y esto se ha repetido ahora con Verónica Delgadillo, que ha tenido que salir a decir que se dio la orden de que no se quiten y se sigue realizando. Yo creo que la siguiente administración lo que se espera, y era lo que posicionaban hoy las familias, es que en primera y la base de la política en este tema es la escucha y la participación conjunta de las familias, que esto incluye no solamente la voluntad política, sino la obligación, porque está en un marco legal que dice que las autoridades están obligadas a escuchar a las familias en todos los procesos que involucren la desaparición. Por eso tuvimos que salir hace unas semanas en un comunicado conjunto a decir, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda no sabemos si es una propuesta buena o mala, lo que nos sorprende es que se haya hecho sin las familias y que no hay certeza de cómo va a funcionar. Entonces esa es la base y que también puedan asumir que las administraciones, lamentablemente, los problemas sí se heredan, porque Enrique Alfaro entró en su administración diciendo nosotros, casi casi como de corte y lo nuevo, ¿no? No existe todo lo demás, no hay crisis forense, las personas fallecidas de años anteriores no existen, no están en los registros públicos, nosotros nos toca nuestra administración. Y no es cierto, cuando ellos se propusieron para hacer gobierno sabían que había problemas que solucionar y no solo negar. Entonces yo creo que ese es el reto que ahora va a tener esa administración, hacerse cargo de lo que lamentablemente este mismo partido que repite, pues dejó pendiente. Uh-huh. Jonathan Ávila, la máxima dice que sin las familias no, y ojalá que sí sean atendidas y escuchadas, porque hay que tener empatía. No quisiera estar en los zapatos de ninguna mamá, de ningún padre o una hermana que busca precisamente a su hermano. Ha de ser un dolor tremendo. La exigencia... Así es, la exigencia no debería, además de ser escuchados, o sea, eso no hay duda, o sea, sin las familias no, pero la exigencia no debería estar contra quién, es que ¿cómo llamamos a los que desaparecen? Es el cártel, o sea, ¿cuál cártel? ¿De qué hablamos? O sea, no tiene rostro, o sea, ¿qué pasa? Esa exigencia de que por favor queremos vivir en paz, caminar libres, sin miedo. Al final la desaparición es un tema multifactorial, en este caso puede haber sí desde algunas condiciones, digamos como involuntarias, entre comillas, el reclutamiento forzado, el tema del crimen organizado, pero también no olvidar que la desaparición forzada es aquella que cometen precisamente las autoridades del Estado, policías municipales, policías estatales, agentes de la Fiscalía, marinos, el Ejército, es decir, hay un cúmulo amplio también de agentes del Estado que participan en eso y que lamentablemente lo que los datos nos enseñan es que no necesariamente solo son unas cuantas manzanas podridas, hablamos de redes macrocriminales, estructuras institucionales que permiten que esto suceda. ¿Por qué? Porque esto trae beneficios económicos. Hay economías criminales que se benefician de esto, ¿no? Hay un sentido también político electoral, esto se ha documentado a lo largo de México. En cada elección hay personas desaparecidas, tanto de temas partidistas, porque esto beneficia a ciertos grupos. Entonces hay un cúmulo de circunstancias que lamentablemente, y creo que eso también mencionar, el día que Enrique Alfaro tomó protesta en el Congreso, dijo que había buenos y malos, ¿no? Aquí lamentablemente es una cosa mucho más compleja que solo el tema de buenos y malos. Yo creo que ahí lo que tiene que hacer en la siguiente administración es un buen diagnóstico, que sobre la base de eso, de decir, estas son las principales causas y estos son los principales actores que desaparecen, ahí se podría hacer, ¿no? Lamentablemente lo que pasa es que la Fiscalía no investiga, la Fiscalía no sabe quiénes son los perpetradores porque no van más allá del oficio que mandan a una u otra institución. Sí, es que es tremendo estas redes, como lo dices, de son de macrocriminales. Entonces, ¿también ustedes reprueban la actuación de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición? Pues lamentablemente, digo, ha habido algunos avances en su institucionalización, podríamos decirlo, capacitación, mayor número de funcionarios públicos, pero esto lamentablemente se reprueba desde el momento en que siguen siendo ministerios públicos. Así,
antes teníamos 10 ministerios públicos insensibles, ahora tenemos 40 ministerios públicos insensibles. O sea, eso es, digamos, como la parte del cuánto no necesariamente nos da mejores resultados, y eso es lo que pasó con esta administración, que se dotaron de algunos recursos, por ejemplo, alrededor de 690 millones este año 2024 para el ejercicio de diversas funciones. En particular, la fiscalía pues sigue siendo ese aparato que no da respuesta, que no entrega las copias a las familias, que sigue diciendo que vengan después de 72 horas, que le dice a la familia, tráigame información porque si no, no podemos avanzar, que no avanzan en las investigaciones, que los rotan constantemente. Hoy lo decía una de las familias, la Fiscalía de Desaparecidos es la Fiscalía del Castigo, ahí mandan a los ministerios públicos que han sido castigados, y entonces lo que dicen las familias es, y las castigadas al final somos nosotros por ellos mismos. Entonces, eso, ¿no? Lamentablemente ha sido así, y también que se debe a un tema de incertidumbre, ¿no? Ahora platicábamos de cómo una mayoría del personal de fiscalía está bajo honorarios, es decir, cada año están en la incertidumbre de si les van a correr o no, y eso es precisamente lo que ahora está pasando. Pues, como lo he dicho en otras ocasiones, la desgracia nuestra de cada día. Jonathan, ¿quieres agregar algo? Pues solo diría que ojalá el próximo gobernador ponga atención a estos llamados que han hecho los diversos colectivos. Sabemos que están haciendo procesos de escucha, pero que no sean reactivos como sucedió con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, y que más bien sean previos y que tengan esa sensibilidad. Muy bien. Jonathan, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.